diapositiva ya lo habíamos visto, nada más para empezar la sección del tema de manera completa, es decir, iniciando en esta parte donde se hace el señalamiento de que, bueno, primero pues hay una diferencia, tenemos dos leyes, una ley federal de protección de datos personales, perdón, una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares y una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que son las instituciones públicas. Estos dos artículos, bueno, hacemos un señalamiento, así como teníamos los artículos en los que se nos señala en la ley en posesión de particulares, muy en particular del artículo 4, donde nos señala quiénes van a ser sujetos de la ley que protege los datos personales en posesión de particulares y también quiénes no, o sea, cuáles van a ser las excepciones de aquellas sociedades sociedades financieras sociedades financieras y también aquellas que se refieren a perdón, nada más permítanme un momento para ubicarme cuáles fueron los datos que ya vimos. Ya, y aquellas que sean sin la finalidad de poder estarse utilizando esos datos personales, ¿no? Y en esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, aquí, como bien nos lo leyó su compañera Dulce, aquí, bueno, pues es la aplicación para cualquier dato personal independientemente del soporte en el cual se encuentren, ya sea físicos, ya sea electrónicos, virtuales, en documento, en papel, etcétera. El diferente tipo de soporte que se tenga, que en sí la modalidad de creación y el tipo de soporte puede ser un cambio, podemos tener datos que recibamos de manera física y después pasarlos a electrónico o viceversa. Y después, bueno, pues como regla general, no podrán transmitirse o tratarse datos personales salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto se trate de los casos establecidos en esta ley. En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente en términos de las disposiciones legales aplicables. Este artículo 7 tiene estas dos partes. Por un lado, el impedimento de que se traten datos personales, salvo que se cuente con el consentimiento expreso. ¿Cuál es la forma más fácil de recabar un consentimiento? A ver, Arturo Santillán. Arturo, si yo le pregunto... Dígame, profe. Gracias, Arturo. Si yo le pregunto, ¿cuál sería la forma más, vamos a decir, que no nos quede lugar a dudas para pedirle a usted su consentimiento para tratar sus datos personales sensibles? ¿De qué manera yo me pudiera asegurar y justificar en que usted me otorgó el consentimiento para tratar datos personales sensibles? Pues con un contrato, ¿no? Muy bien. ¿Qué tiene ese contrato? ¿Cuál es la manera en la cual usted acepta un contrato? Pues, debe de tener o sea, es un contrato de autorización, ¿no? De uso de datos personales. Perfecto. Sí, en esa parte estamos bien. Pero ¿de qué manera usted estaría aceptando las condiciones de ese contrato? Digamos que es un contrato físico. Vamos a poner un ejemplo muy particular. Con la firma, ¿no? Exactamente. Muy bien, Arturo. Muy bien. Con la firma. ¿Sí? Esta es la parte, sería el medio idóneo
para poder estar recabando el consentimiento expreso de una persona, ¿sí? Con la firma. En materia de datos personales, traducimos ese contrato, lo llevamos a un aviso de privacidad. Recuerden muy bien eso, ¿sí? Aviso de privacidad es la aceptación de esas condiciones, se le llama tratamiento, de los datos personales y muy en específico de los datos personales sensibles como regla general, ¿sí? La segunda parte de este artículo 7 es el tratamiento todavía más en específico de cuando se habla de niños, de cuando se habla de adolescentes. En términos jurídicos, un niño se le considera desde que nace hasta un día antes de que cumpla 12 años, ¿sí? 11 años con 364 días. Se considera niño. Y un adolescente es desde que tiene 12 años hasta que tiene 17 años con 364 días. Es decir, un día antes de que cumpla 18 años. A partir de 18 años ya se le considera adulto. Entonces, niño de los 0 a los antes de los 12 años y adolescente de 12 a menos de 18 años. Ok. Vamos con la siguiente diapositiva. Ok, perfecto. Ana Luisa Aranda Espinosa, ¿está por ahí Ana Luisa? Sí, aquí estoy. Ana Luisa, ¿nos lee por favor esta diapositiva, los 4 artículos 43, 45, 46 y 50, por favor? Sí, artículo 43. En todo momento el titular o su representante podrán solicitar la respuesta. Podrán solicitar la respuesta. Sí. Perdón. En el artículo 43, en todo momento el titular o su representante podrán solicitar. Sí, está bien, no se preocupe. No. Sí, El sí. acceso, rectificación, cancelación u oposición del tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido al presente título. El ejercicio de cualquiera de los derechos de ARCO no es requisito previo y no impide el ejercicio de otro. Artículo 45. El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. Artículo 46. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas responsables a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. Artículo 50. El ejercicio de los derechos de ARCO deberá ser gratuito. Solo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de recuperación, certificación o envío conforme a la normativa que resulte aplicable. Perfecto. A ver, usted misma, Ana Luisa, díganos por favor, ¿cuáles son los derechos ARCO? Espera, aquí los tenía apuntados. Es afiliación sindical. No es cierto. Ay, esperé. Acceso a la información, cancelación y oposición. Ok, acceso, cancelación y oposición. Nos Acceso, falta uno. Rectificación. Rectificación. Ajá. Oposición. Ok, repítanos por favor. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Ana Luisa. Ok, entonces, de esta diapositiva. Aquí, ¿qué nos señala el artículo 43? Obviamente estamos destacando o resaltando así los artículos más importantes, porque estar analizando toda la ley, en sí todo el tema, bueno, pues sería motivo de estarlo viendo en todo un diplomado, un taller, probablemente hasta una maestría. Entonces, ¿qué es lo que nos señala este artículo 43 de esta ley general de posesión de datos personales en posesión de sujetos obligados? Primero, que en todo momento
el titular o su representante. ¿Quién es el titular? De quien se describan en los datos personales o datos personales sensibles. Y en ausencia del titular, los puede también solicitar el representante. ¿Quién es el representante? El representante puede ser, 1, si es menor de edad, quien ejerza la patria potestad, son sus padres. O puede ser a través de un documento notarial o un instrumento notarial, así se le llama, cuando se acude ante un notario público y se quiere otorgar un poder, así se le llama, un poder. Y bueno, hay diferentes tipos de poderes, pero en general un poder general para que pueda estar actuando en nombre y representación, en este caso, del titular, ¿sí? Ahora, de igual manera, se dice que ya sea el titular o el representante podrá solicitar al responsable. ¿Quién es el responsable? Esa persona física o moral que está recibiendo o que tiene en su posesión esos datos personales, ¿sí? Entonces, tenemos que, ya sea el titular o el representante puede solicitar los 4 derechos que nos señaló su compañera Ana Luisa, que se conocen como derechos ARCO: el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición. Y obviamente se tiene que hacer con los procedimientos que se señalan en esta ley. Obviamente, una de las cuestiones que se solicitan en algunos de los casos es de que no es un requisito que se tenga que estar solicitando un derecho para impedir el ejercicio de otros, ¿sí? Es decir, no se tiene que solicitar primero el acceso para después estar solicitando la cancelación, posteriormente la rectificación, después la cancelación y finalmente la oposición, sino que puede estarse ejerciendo cualquiera de ellos. El siguiente artículo nos hace referencia a que el titular tiene derecho a solicitar al responsable la rectificación o la corrección, ¿sí?, de sus datos personales cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. En muchas ocasiones estos son por cuestiones de los nombres, ¿sí?, que son más cortos o a veces son más largos, muy común, ojo, cuando se refiere a datos como José, y a veces algunos llevan de nombre nada más el J, o llevan nombres compuestos y solo se apuntó uno, o no sé, apellidos invertidos, que el materno va primero, el paterno después, o no sé, que a veces nombres en femenino, en masculino. Cualquier tipo de corrección que se tenga que estar haciendo a un dato personal se puede estar corrigiendo ante el responsable. Aquí hago un comentario como excepción. Hay tipos de procedimientos que ya son más específicos y especiales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una rectificación de acta de nacimiento. Si, por ejemplo, alguien tiene una, igual este tipo de cuestiones que se le puso, no sé, un mes diferente del cual nacieron, un nombre diverso, el cambio que se necesita, aquí hay que hacer un procedimiento de enmienda. No opera una rectificación de datos personales, en este caso, ante la Dirección del Registro Civil, no obstante que es un sujeto obligado, porque es una institución pública, en virtud de que haya habido un cambio, una modificación, porque ya hay un procedimiento previamente definido, ¿no? E incluso hay un juicio
Y en ese juicio se le llama de rectificación de acta o enmienda a veces cuando es solamente alguna cuestión menor, vamos a llamarle, que se tenga que estar realizando sus ajustes, ¿sí? Entonces, ojo aquí porque no es tan... habrá que ver en específico. Generalmente son trámites administrativos que no tengan otra regulación específica para poder estar haciendo esta modificación. O de igual manera, si por ejemplo se tuviera la escrituración de una casa, un título de propiedad, y se quisiera ir a realizar este procedimiento de rectificación, no se podría porque tiene que ser un procedimiento específico ante este mismo instituto, ahora se llama Instituto Registral y Catastral, pero no deja de ser un registro donde ahí se concentran los datos. Habrá que ver muy en particular y revisar esos avisos de privacidad. El siguiente, artículo 46, el titular tiene derecho a solicitar la cancelación de los datos personales de los registros, archivos, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posición y dejen de ser tratados por este último. Vamos a ver unas excepciones, pero la generalidad es eso. Se termina su uso para el cual se solicitaron, se cancela o se solicita la cancelación. ¿Se pueden cancelar automáticamente cuando ya termine su finalidad? De entrada, sí. Sin embargo, se tendría que estar pidiendo muy en específico que se entregue la constancia. Una constancia sería un escrito en el cual el responsable señala y manifiesta que esos datos personales han sido cancelados. Finalmente, bueno, se hace una excepción, pero viene una finalidad en la cual el ejercicio, o sea, la solicitud de esos derechos ARCO son gratuitos, pero podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío conforme a la normatividad que resulte aplicable. O sea, para que se ejerza ese derecho no hay impedimento, pero podrán, o sea, es una posibilidad de realizarse cobros por los costos de reproducción, ¿sí? O sea, es decir, por las fotostáticas que se estén sacando, por la certificación o por el envío, conforme a la normatividad que resulte aplicable, ¿sí? ¿Qué envío? Bueno, pues ustedes pueden estar solicitando que se les envíe los documentos en los cuales consten sus datos personales y que la sede del responsable esté en la Ciudad de México, ¿sí? Si, por ejemplo, firman un contrato, digamos, a través de Internet y que el responsable esté en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Tijuana o en el lugar donde fuera y solicitar que se les envíen por correo certificado, bueno, pues se hace el pago de esa reproducción y de ese envío postal y se les envía al domicilio que ustedes indiquen. Es un pago que se hace, pero se remite. Ok, ¿cuáles son las causas en las que el ejercicio de los derechos ARCOS no será procedente? ¿Sí? Ok. Vamos a pedirle, por favor, a Arlet Jocelyn Chávez Ruiz. ¿Está por ahí, Arlet? Arlet Jocelyn, sí, Arlet, ¿nos lee por favor el artículo 55 y sus 10 fracciones? Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son: primero, cuando el titular o su representante no está debidamente acreditados para ello. Cuando los datos personales no se encuentran en posesión del responsable. Cuando exista un impedimento legal. Cuando se lesionen los derechos de un tercero. Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas.
Cuando exista una resolución de autoridad competente a que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos. Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada. Cuando el responsable no sea competente. Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular. Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el titular. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Arlet. Bueno, primero, pues cuando no correspondan al titular, ustedes no pueden estar solicitando que se hagan ejercer datos, derechos ARCO de otra persona que no sean ustedes mismos, o que se tenga que estar presentando ese documento, este poder, este instrumento notarial, donde se les esté autorizando para actuar en representación del titular. Si no se tiene acreditada, ¿sí?, ser representante, pues tampoco se les va a poder estar haciendo esas modificaciones, las estarían declarando improcedentes. La segunda fracción, cuando los datos personales no se encuentran en posesión del responsable, ¿sí? Si ya, por un lado, si hubieran hecho una transferencia, si ese expediente ya no se encontrara ahí, si ya previamente se hubiera hecho la cancelación de esos datos personales o simplemente no se hubieran recibido, o sea, si por ejemplo ustedes quisieran estar ejerciendo una acción de datos personales en contra de, no en contra, en un, no sé, vamos a decir, en una secretaría de ecología, ¿sí?, o en un catastro, y ustedes nunca han realizado un procedimiento que tenga la intervención de catastro o de un área de ecología, pues obviamente les van a decir el sujeto obligado que no tienen esos datos personales, ¿sí? La tercera fracción es cuando exista un impedimento legal, ¿sí? Por ejemplo, cuando se les hubieran suspendido los derechos en virtud de que fueron, que están compurgando una pena, o cuando, no sé, digamos, se encuentran sujetos a un procedimiento judicial y que como consecuencia de ello, pues el juez impida que no se haga una modificación de esos datos personales. La siguiente fracción, la cuarta, cuando se lesionen los derechos de un tercero, igualmente lo veíamos con los particulares, si como consecuencia de esa acción de protección de datos personales va a haber un detrimento, va a haber un daño que se le esté ocasionando a una tercera persona ajena al responsable o ajena al mismo titular, entonces no se llevaría a cabo ese ejercicio de derechos ARCO. O bueno, lo ejercerían, pero pues no sería procedente. Quinta, cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, cuando hay un procedimiento administrativo, cuando hay un proceso de carácter judicial, ¿sí?, y como consecuencia de ello se vayan a obstaculizar, se vayan a actualizar esos datos o una modificación al mismo, bueno, pues no se podría estar haciendo. Si, por ejemplo, se quiere rectificar un acta, ¿sí?, alguna persona está realizando un procedimiento de rectificación de acta y durante ese procedimiento quiere a su vez estar haciendo una modificación al mismo, bueno, pues no se podría llevar a cabo. Cuando existe una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición a los mismos. Aquí una autoridad competente pudiera ser un órgano de transparencia, un órgano que se encarga de los datos personales, o también pudiera ser una autoridad judicial, un juez
que impida, que resuelva, en el sentido de que se restrinja acceder a datos personales o no se pueda estar ejerciendo el mismo. ¿En qué supuestos? Bueno, pues puede ser algo semejante, ¿no? Se están obstaculizando o están sujetos a algún procedimiento administrativo. Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada, si ya se cancela, es parte de lo que señalábamos en la segunda fracción. Si ya se cancelaron, si ya no existen, si ya hubo una oposición previamente, pues va a ser improcedente. ¿Por qué? Primero, ya se cancelaron, ya se destruyeron, ya no estarían los datos personales. O segundo, se opusieron a que se trataran los datos personales. Si hay una oposición, no va a poder haber un ejercicio posterior. No se va a poder acceder, no se va a poder rectificar datos en los cuales se hayan opuesto. Octava, cuando el responsable no sea competente, ¿sí? Es algo semejante también. Si un responsable se le pide, ustedes acuden, igual, volvemos el procedimiento ante un ayuntamiento, no sé, de Banegas, y nunca han realizado ningún procedimiento en Banegas, bueno, pues aquí obviamente no va a poder hacerse o ejercerse ningún tipo de derechos ARCO, ¿no? O, por ejemplo, van a este mismo ayuntamiento de Banegas, pero dirigen su petición al ayuntamiento de, no sé, de San Miguel de Allende, Guanajuato, ¿sí? Pues son competencias diferentes. Banegas les va a decir que no puede estar ejerciendo esos datos personales porque eso le corresponde a otro estado, a otro ayuntamiento, ¿sí? Noveno, cuando sean necesarias para proteger intereses jurídicamente tutelados por el titular, si una persona o un representante quiere estar ejerciendo esos derechos, pero el titular no lo realiza, entonces se le impide. Finalmente, cuando sean necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones legalmente adquiridas por el titular, ¿sí? Que son contratos. Bueno, las dos últimas, ¿cierto? Estas serán 12, no 10. La fracción 11, también cuando no se puede ejercer derechos ARCO, cuando en función de las atribuciones legales, el uso cotidiano, resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. O sea, aquí ya es cuando estamos hablando que sean cuestiones casi de seguridad nacional. Y cuando los datos personales sean parte de la información de las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado o hayan proporcionado a este incumplimiento de requerimientos de dicha información sobre operación, organización y actividades, ¿sí? Al igual que como lo señala en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, las empresas y sociedades que se encargan de manejo de información financiera, no les opera. Ellos tienen una ley en específica que regula las sociedades de información crediticia, ¿sí? Y bueno, artículos 55 y 66, la primera fracción. Si Carlos Israel Niño Ramírez está por ahí, Carlos. Carlos Israel Niño Ramírez. Sí. Ok. A ver. César Alejandro Padilla Regalado, ¿está por ahí, César? César Alejandro Padilla Regalado. Tampoco. Ok. A ver, vamos con Cintia. Cintia Paola Cruz López, ¿se encontrará por ahí, Cintia?
Sí, profesor, aquí estoy. Gracias. Cintia, ¿nos puede leer estos dos artículos? Artículo 57 y artículo 66, fracción primera. Sí. Artículo 57. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos. Artículo 66. Toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con la normativa que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en los siguientes casos. Fracción 1. Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a estos, o... Está muy bien. Perfecto, muchas gracias, Flor. Ahora, de este artículo 57, cuando se traten datos personales por vía electrónica, ¿sí? Ya muy común, muy común, sobre todo ahora, pues derivado de este tiempo que llevamos de distanciamiento y ahora parcial físico, y sean en un formato estructurado. ¿Qué son los formatos estructurados? Es como si fuera una forma, una plantilla, donde se tengan que estar capturando datos, ¿sí? El titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los datos, objeto del tratamiento, en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizando. Algo semejante, por ejemplo, cuando llenamos un formulario de Google y se nos da la opción o se nos pregunta si queremos recibir una copia de lo que nosotros hayamos capturado o llenado, ¿sí? Para poder tener también pues un respaldo de esa información. El siguiente artículo 66, toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico de conformidad con la normativa que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes, ¿sí? Es un contrato, un convenio, donde ahí se establezcan las cláusulas, donde se establezcan los acuerdos o donde se establezcan esas políticas de transferencia de datos personales. Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal, perdón. Voy ya a las excepciones, ¿sí? ¿En cuándo van a ser los supuestos en los cuales no será necesario que se suscriba un contrato, que se señalen cláusulas específicas, que se suscriba un convenio de colaboración, que se suscriban acuerdos, ¿sí? En estos supuestos? Estos son las excepciones. Cuando la transferencia sea nacional, ¿sí? O sea, es decir, que no salga del país y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a estas. Por ejemplo, pongo dos ejemplos. Atribuciones legales. Sí, por ejemplo, una persona va por un problema laboral y ya ahora con el nuevo sistema de oralidad laboral que acuda directamente o tiene que acudir previamente ante el centro de conciliación laboral. Y una vez que el centro de conciliación laboral, que pertenece al Ejecutivo, ¿sí?, no se lleve a cabo o no se celebre un convenio, o sea, que no se resuelva, se pasa entonces a una instancia judicial.
Y en la instancia judicial aquí se remite directamente ese expediente y la forma de remitirlo de ese expediente es transfiriendo datos personales. Y esa transferencia es por una disposición legal. O de igual manera, cuando se inicia un procedimiento penal, la primera parte es ir a presentar una denuncia. Y esa denuncia se presenta en la fiscalía. Ya una vez que esté presentada en la fiscalía, si es que el fiscal considera que hay los elementos para que se solicite la intervención o se judicialice el proceso, pasa a otro poder, que es el Poder Judicial, y entonces se transfiere en esa carpeta de investigación. Siguientes dos fracciones. Bueno, aquí realmente sería la fracción segunda, ya que la primera la acabamos de ver, nada más que como quedaba mucha, bueno, pues se pasó aquí a la siguiente diapositiva. Segunda fracción, ahora sí, cuando sea una transferencia internacional y se encuentra previsto en una ley o tratado, ¿sí? O bien se realiza a petición de una autoridad extranjera, ¿sí? U organismo internacional competente en su carácter de receptor, siempre y cuando las facultades entre el responsable, transferente y receptor sean homólogas. Si, por ejemplo, un tribunal internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le solicita a la Suprema Corte que le remita un expediente para estar conociendo del mismo, bueno, igual va a traer datos personales, ya es una cuestión internacional y se remite el expediente, ¿sí? Siguiente artículo 67, este lo leo yo. Cuando la transferencia sea nacional, el receptor, quien va a recibir esos datos personales, deberá tratarlos comprometiéndose a garantizar la confidencialidad y únicamente los utilizará para los fines que fueron transferidos, atendiendo a lo convenido en el aviso de privacidad, que le será comunicado por el responsable de transferencia. O sea, es decir, cuando se remiten, se envía el aviso de privacidad y únicamente se utilizan para el fin que fueron solicitados, ¿no? Ok, vamos a ver con la siguiente diapositiva. Marijose, ¿está por ahí Marijose? Sí, aquí estoy. Okay, ¿nos lee esta diapositiva, por favor, Marijose? Sí. ¿Qué es el INAI? El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos es el organismo público autónomo encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de los datos personales, promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad, con atribución en todas las instituciones, dependencias y organizaciones públicas o privadas que reciban, generen o administren recursos públicos de la Federación, así como también la protección de datos personales en posesión de particulares. Perfecto. Bueno, ¿quién es el INAI? Cuando estamos hablando de órganos que tengan competencia o que sean competentes para poder estar conociendo acerca de los datos personales, en el Estado mexicano es este, ¿sí? El INAI es quien tiene la competencia y la facultad legal para poder estar conociendo de los datos personales, ¿sí? Entonces, de entrada, en el Estado mexicano es quien los conoce. Hay otras instituciones en otros lados del mundo, no sé, en España está la Agencia Española de Protección de Datos Personal. En Alemania también se encuentra un organismo de igual manera para la protección de datos personales. En Suecia se encuentra otro. O sea, en diferentes países hay organismos que se encargan del manejo de los datos personales, ¿no? Y bueno, pues es un organismo público autónomo. ¿Qué significa que sea un organismo público autónomo? Público, bueno, pues que forma parte de la estructura estatal, autónomo que no depende de ningún poder, pero
se le suministran recursos públicos y su función es facilitar y garantizar el derecho, dos derechos, el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Y bueno, como otras atribuciones, es la promoción de una cultura de transparencia, sobre todo en la gestión pública, en los actos, en las acciones que se realizan, en el gasto, por supuesto, en la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad, y de igual manera tiene atribución para conocer del tema de datos personales a nivel nacional de particulares pues bueno, de igual manera a aquellas organizaciones, instituciones, dependencias públicas o privadas que de igual manera reciban recursos públicos, ¿no? ¿Por qué la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados no le corresponde al INAI? Porque hay también institutos, organismos o comisiones de las entidades federativas en cada uno de los estados, que ellos son los que conocen de la posesión de los sujetos obligados, de las instituciones públicas. Ok, ¿cuáles son las funciones que tienen? Son tres. Garantizar el derecho de acceso a las personas a la información pública gubernamental, proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno federal como de los particulares, resolver sobre las negativas de acceso a la información que las dependencias o entidades del gobierno hayan formulado. Bueno, ahorita me voy a enfocar más que nada a los datos personales, como quiera, vamos a ver el tema de transparencia un poco más adelante. De igual manera, hay procedimientos que maneja el INAI, como en este caso de las notificaciones. ¿Qué es una notificación? Es como si fuera como cuando se va a entregar algún documento, algún paquete, alguna compra que se hizo de paquetería a los domicilios. Bueno, pues se hace la entrega y se firma de recibido. Esas personas o esos mensajeros, trasladándose a un procedimiento administrativo jurisdiccional, se lleva a cabo a través de este tipo de notificaciones, ¿sí? ¿Cuáles? Bueno, pues pueden ser notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de información, resoluciones que se emitan, ¿sí? Estas notificaciones se pueden hacer de forma personal, es decir, que vayan a los domicilios, que se toque, se pregunte por la persona, se identifican y se les entrega ese documento que se les está notificando de forma personal. Por oficio, ¿sí? De igual manera, cuando se presenta ante las instituciones públicas, pues se presenta en una oficina receptora que se denomina la oficialía de partes. Por medio de comunicación electrónica, de las áreas en las cuales se empezó con las notificaciones electrónicas, mucho es la parte administrativa, sobre todo la parte del Servicio de Administración Tributaria y de los procedimientos administrativos. Se señalan los correos electrónicos para que se reciban notificaciones y entonces reciben como si fuera otro correo electrónico. Les llega a su correo electrónico y ya de ahí es que se recibe. Y obviamente, bueno, pues aquí se debe de señalar que la persona recibe el correo electrónico con base en esa solicitud que se hace. Por edictos o estrados, ¿qué son los edictos? Los edictos son las notificaciones que se hacen todavía de forma, vamos a decir, a través de los periódicos, ya sea del periódico oficial o de los periódicos de mayor circulación. En el caso de San Luis Potosí, el Pulso, el Sol de San Luis, que generalmente son los que tienen mayor tiraje, o sea, se imprimen más y se difunden. Realmente ahorita los medios electrónicos han estado haciendo
una difusión mayor, pero bueno, pues son procedimientos que todavía se realizan. Si ustedes ven los periódicos, busquen las partes donde se refieren a los edictos, pues generalmente y a veces hasta por costos, están, insisto, en códigos, en el Pulso o en el Sol de San Luis, en los avisos clasificados. ¿Y los estrados? ¿Qué son los estrados? Bueno, los estrados son las entradas, pues a veces hasta las ventanas de las mismas oficinas gubernamentales o algún apartado que se encuentre generalmente a las entradas de las oficinas públicas. Hay un apartado que así se le llama, estrados, y ahí es donde se hacen las notificaciones, ¿sí? Hay gente que desea acudir, no que vayan a su domicilio, sino ellos directamente acudir a la institución pública y ahí se les notifica, ¿sí? Ok, bueno, también realiza el INAI y los órganos de transparencia local este tipo de procedimientos, un procedimiento de protección de derechos y un procedimiento de investigación. A ver, Nayeli Carolina Barbosa González, ¿estará por ahí, Nayeli? Sí, profe. Nayeli, ¿nos puede leer esta diapositiva, estos dos procedimientos, por favor? Sí. Procedimientos de protección de derechos. La solicitud para iniciarlo se podrá presentar de forma presencial o un servicio de mensajería, vía escrito libre o los formatos proporcionados por la INAI, así como por medios electrónicos utilizado el sistema del Instituto IFAI Prodatos, siempre que se cuente con una firma electrónica avanzada. El responsable tendrá 15 días hábiles para ofrecer las pruebas que estime pertinentes o de haberse iniciado el procedimiento por su falta de respuesta. Acredite haberla comunicado al titular o, en su caso, la emite en un plazo no mayor a 10 días. Procedimientos de investigación. Si el denunciante cumple con todas las formalidades de la solicitud, el instituto expedirá un requerimiento de información al denunciado o a cualquier tercero, solicitando que proporcione la información que se estime oportuna, que se manifieste respecto a los hechos vertidos en la denuncia, así como que aporte la información y documentación que acredite su dicho, dentro de un tiempo máximo de 5 días hábiles, contados a partir de que surta efecto la notificación de dicho requerimiento. Perfecto, muchas gracias, Nayeli. Bueno, fíjense cómo las diferentes formas de iniciar un procedimiento de protección de datos personales. Primero se tiene que tener una solicitud, ¿sí? Esta solicitud, ¿de qué manera se puede presentar? Primero, presencialmente, ¿sí? Acudir directamente ante el responsable, ¿sí? Ante el domicilio que señale el responsable para recibir ese escrito. 2, enviarlo por servicio de mensajería. Servicio de mensajería de Servicio Postal Mexicano o servicio de mensajería privado, estafeta, DHL, UPS, etcétera. A través de un escrito libre. ¿Qué significa un escrito libre? Que ustedes lo redacten de su puño y letra o en la computadora, ¿sí? Sin que tenga un formalismo, nada más que sí tenga que cumplir con todos los requisitos, o con formatos proporcionados por el INAI, por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Esos formatos son como los que comentábamos en artículos anteriores, que se llenan, que ya vienen campos preestablecidos para que ustedes los completen. Dice nombre, bueno, pues ustedes apuntan su nombre, apellido paterno, apuntan su apellido paterno, apellido materno, su apellido materno, dirección para recibir notificaciones, el correo electrónico, teléfono, etcétera. Así como medios electrónicos utilizando el sistema del Instituto IFAI o ahora INAI Prodatos, siempre que se cuente con una firma electrónica avanzada. Este sistema es un sistema electrónico que proporciona el INAI, pero ojo, este último requisito, que tengan firma electrónica avanzada. ¿Quiénes tienen firma electrónica avanzada?
De entrada, todos los contribuyentes, todos aquellos que paguen impuestos, todos aquellos que paguen impuestos, entonces van a tener que estar dentro de sus trámites, se les genera una firma electrónica avanzada. Quienes trabajen en el Servicio Público Federal también tienen que tener una firma electrónica avanzada. Y ojo, porque no he visto la reforma fiscal, pero siempre el gobierno ha querido tener la mayor cantidad de contribuyentes y ahora dentro de lo que he visto por noticias, no he visto el documento oficial o la propuesta oficial. El Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, quiere y desea que todas las personas que tengan 18 años cumplidos o más estén ya inscritos en el servicio de administración tributaria, o sea, que sean contribuyentes cautivos, por así llamarlo. Ok, bueno, después aquí se viene un periodo, dice que se tienen 15 días para ofrecer pruebas que estimen pertinentes o de haberse iniciado el procedimiento por una falta de respuesta, acredita haberla comunicado el titular o en su caso le emiten un plazo no mayor a 10 días, ¿sí? ¿De qué manera se va a comprobar que no se dio respuesta? Pues con el escrito que se haya presentado y con la recepción, la firma de que se haya recibido ese documento. Finalmente, bueno, viene el procedimiento de investigación. Este procedimiento de investigación, fíjense, incluso cómo cambia. Ya no es una solicitud, ya no es un titular, sino se habla de una denuncia. ¿Sí? Dice, si el denunciante cumple con todas las formalidades de la solicitud, el instituto expide un requerimiento de información al denunciado, o sea, a la institución pública que se está denunciando o a cualquier tercero, a otra persona, solicitando que proporcione la información que se estime oportuna, o sea, es decir, que rinda un informe y que compruebe si es cierto o no lo que se le está pidiendo, ¿sí? Y de igual manera que aporte información y documentación que acredite su dicho. Y se da un tiempo de 5 días hábiles. Recordemos cuáles son los 5 días hábiles y cuándo empiezan a contar a partir de que surte efectos la notificación de dicho requerimiento. Esta también es una frase muy jurídica, a partir de que surta efectos, ¿sí? Hay notificaciones que son al día siguiente, hay notificaciones que son a partir de que surta efectos. ¿Qué quiere decir que surta efectos? Bueno, en un lenguaje muy sencillo. Si un escrito se presenta el día de hoy, tiene un efecto el día de mañana y empieza a contar el primer día hasta pasado mañana, ¿sí? Si quieren esto lo volvemos a repasar el día de mañana. Yo espero ya mañana estar terminando con este tema. Veo por aquí algún repaso un poco más general y si concluimos pues pasamos con el siguiente tema. Bueno, pues entonces aquí concluiríamos la clase del día de hoy y nos estaríamos conectando y estamos en comunicación para el día de mañana, ¿sí? Que tengan buena tarde. Su examen es el miércoles, ¿verdad? No lo sé. Pasado mañana. ¿Está programado esta semana de exámenes? Sí, esta semana de exámenes. Creo que el suyo está programado para el miércoles. Ok. No, Ana Luisa. No sería el miércoles, ¿sí? Yo creo que lo dejaríamos para la siguiente semana, para que no se empalme con otro examen, con otra materia. Lo dejamos mejor para la siguiente semana. Y entonces, si está programado para el miércoles, el último tema que estaría incluido en el examen sería el de datos personales, ¿sí? Pero entonces no, este miércoles no lo haríamos, lo hacemos la siguiente semana.
Ok, licenciado, muchas gracias. Gracias, Al profe. Que tenga contrario, buena tarde. gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.